Nuestra galaxia no es estable ni perfecta como solemos imaginar. Está deformándose en sus bordes, doblándose como si algo gigantesco la estuviera empujando desde fuera. El disco galáctico no es plano, sino que se curva hacia arriba, en un lado, y hacia abajo, en el otro, formando lo que los científicos llaman una deformación galáctica. Durante años, se pensó que era un vestigio antiguo, pero hoy sabemos que está en movimiento, girando lentamente como un trompo, lo que indica que una fuerza activa sigue actuando sobre la Vía Láctea. Esa fuerza podría provenir de la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite mucho más masiva de lo que se creía, que no solo orbita, sino que está alterando gravitacionalmente toda nuestra galaxia. Su paso genera una estela de materia oscura que literalmente está arrastrando el centro galáctico, desplazándolo de su posición original. Esto significa que la Vía Láctea no está quieta, sino que está siendo empujada y deformada en tiempo real. Al mismo tiempo, el halo de materia oscura que rodea la galaxia, que debería ser simétrico, está deformado. Su centro ya no coincide con el del disco, lo que altera la forma en que las estrellas se mueven. Incluso los mapas antiguos de movimiento estelar están siendo corregidos porque el punto de referencia estaba desplazándose sin que lo supiéramos. La galaxia entera está reaccionando a fuerzas invisibles que apenas comenzamos a entender. En los bordes, la situación es aún más caótica. Existen ondas, oscilaciones y patrones extraños en el movimiento de las estrellas, como si el disco hubiera sido golpeado. Este fenómeno, visible en datos recientes, muestra que la galaxia resuena como un tambor tras impactos gravitacionales, probablemente causados por galaxias más pequeñas que han atravesado el disco en el pasado. Nuestra galaxia también está rodeada de estructuras gigantescas difíciles de explicar, como el anillo de Monoceros, una enorme corriente de estrellas que podría ser el resto de una galaxia destruida, o una ondulación del propio disco. Además, existen corrientes estelares, verdaderos ríos de estrellas, que son evidencia directa de que la Vía Láctea ha estado devorando otras galaxias durante miles de millones de años. Este proceso continúa hoy. Galaxias como la de Sagitario están siendo desgarradas lentamente, dejando sus estrellas esparcidas por el cielo. Algunas incluso forman parte de nuestra propia región, lo que significa que vivimos rodeados de restos de otras galaxias. La Vía Láctea no es solo una galaxia, es el resultado de múltiples colisiones y fusiones. En el centro galáctico, la situación es aún más extrema. Existe una barra gigante de estrellas que gira más lento de lo esperado, probablemente debido a la fricción con la materia oscura. Además, el agujero negro central, aunque hoy parece tranquilo, dejó evidencias de explosiones masivas en el pasado, como las burbujas de Fermi, estructuras gigantes que se extienden miles de años luz por encima y debajo del plano galáctico. También se han detectado estrellas que viajan a velocidades tan altas que escaparán de la galaxia. Algunas fueron expulsadas por el agujero negro central, otras por interacciones extremas. Estas estrellas se convierten en viajeros solitarios del espacio intergaláctico, llevando consigo información sobre la estructura invisible de la galaxia más allá del disco visible. El halo galáctico es mucho más grande de lo que se creía, posiblemente extendiéndose hasta 1.000.000 de años luz. Contiene gas caliente que no debería mantenerse a esa temperatura, según los modelos actuales, lo que indica que hay procesos energéticos aún no comprendidos que lo están calentando constantemente. Dentro de nuestra propia región, el sistema solar se encuentra en una burbuja local creada por antiguas explosiones de supernova. Esta cavidad afecta el entorno cósmico que nos rodea, incluyendo la radiación y la formación de nuevas estrellas en sus bordes. Incluso nuestro entorno cercano es producto de eventos violentos del pasado. A gran escala,
La Vía Láctea también está cambiando lentamente. La formación de estrellas está disminuyendo porque el gas necesario se está agotando. Hace miles de millones de años la galaxia era mucho más activa, pero hoy está entrando en una fase de envejecimiento. Eventualmente, se convertirá en una galaxia más apagada, especialmente tras su futura colisión con Andrómeda, y en el fondo de todo esto existe un misterio aún mayor. La materia oscura, que constituye la mayor parte de la masa de la galaxia, sigue siendo invisible y desconocida. Sabemos que está ahí porque afecta el movimiento de las estrellas, pero no sabemos qué es. Todo lo que vemos, estrellas, planetas y gas, representa solo una pequeña fracción de lo que realmente compone la galaxia. La conclusión es inquietante. La Vía Láctea no es una estructura estable ni terminada, sino un sistema dinámico, en constante cambio, deformado por fuerzas externas, moldeado por colisiones pasadas y futuras, y sostenido por una materia que aún no comprendemos. Vivimos dentro de una galaxia que está siendo empujada, consumiendo otras, perdiendo energía y evolucionando lentamente hacia su final. Y lo más impactante es que todo esto no ocurrió en el pasado. Está ocurriendo ahora mismo. Y si creías que eso ya era suficiente para entender lo compleja que es nuestra galaxia, la realidad es aún más profunda. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora, la deformación, las colisiones, las corrientes de estrellas, no son eventos aislados, sino partes de un mismo sistema en constante transformación. La Vía Láctea no es un objeto estático, es un ecosistema cósmico donde cada componente afecta al resto. El movimiento de las estrellas en el disco no es perfectamente ordenado. Aunque cerca del centro todo parece más estable, a medida que nos alejamos, las trayectorias se vuelven más caóticas. Estrellas que suben y bajan respecto al plano galáctico, otras que se acercan y se alejan del centro, creando patrones complejos que no encajan con modelos simples. Estos movimientos revelan que la galaxia guarda memoria de impactos pasados, como si cada estrella fuera parte de una onda que aún no se ha disipado, y esa memoria no solo está en el movimiento, también está en la composición de las estrellas. Cada una contiene información sobre el lugar donde nació. Algunas tienen elementos químicos que indican que se formaron en galaxias completamente distintas a la nuestra. Esto significa que literalmente estamos hechos, en parte, de materia que no se originó en la Vía Láctea. La galaxia, en esencia, es un archivo viviente. Cada estrella es una pieza de evidencia. Cada corriente estelar es una huella de una antigua colisión. Cada deformación en el disco es una señal de fuerzas invisibles, actuando desde fuera. Pero hay algo aún más inquietante. No todo lo que ocurre en la galaxia es visible. De hecho, la mayor parte no lo es. La materia oscura, que constituye la mayor parte de la masa, no emite luz, no interactúa directamente con nosotros, pero controla el comportamiento de todo lo demás. Es como una estructura invisible que sostiene la galaxia desde las sombras. Sin esa materia, las estrellas en los bordes simplemente escaparían. La galaxia no podría mantenerse unida. Pero lo más desconcertante es que no sabemos qué es. Llevamos décadas buscándola directamente y no la hemos encontrado. Y esto cambia completamente la perspectiva, porque significa que todo lo que vemos, las estrellas, los planetas, incluso nuestro propio sistema solar, es solo una pequeña parte de una estructura mucho más grande y desconocida. Ahora, si volvemos a la idea inicial, la galaxia deformándose, siendo empujada, arrastrada, la pregunta ya no es solo qué está pasando, sino qué tan común es esto en el universo, porque si nuestra galaxia, que consideramos nuestro hogar, es tan dinámica, tan inestable, tan influenciada por fuerzas externas, entonces quizás ninguna galaxia
es realmente estable. Y eso nos lleva a algo aún más grande. La interacción entre galaxias no es una excepción, es la regla. Las galaxias crecen chocando, absorbiendo, fusionándose, lo que hoy vemos como estructuras separadas. En realidad, están destinadas a encontrarse. Nuestra propia galaxia tiene un destino ya definido. En aproximadamente 4 a 5 mil millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda. No será un choque como imaginamos, sino una danza gravitacional que durará millones de años. Las estrellas rara vez chocarán directamente, pero las estructuras cambiarán por completo. El resultado final será una nueva galaxia, probablemente elíptica, más grande, más caótica al inicio, pero eventualmente más estable. Un nuevo sistema construido sobre la destrucción de los anteriores, y eso significa algo importante. Todo lo que conocemos a escala galáctica es temporal. Las estructuras cambian, evolucionan, desaparecen. Las galaxias nacen, crecen y eventualmente se transforman en algo completamente distinto. Pero incluso dentro de este cambio constante hay patrones. Hay leyes físicas que se repiten. Las mismas fuerzas fundamentales gobiernan todo: gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares. Esas pocas reglas simples son capaces de crear estructuras increíblemente complejas. Y aquí aparece otra de las grandes preguntas: ¿por qué esas reglas son exactamente así? Porque si cambiaras ligeramente la intensidad de la gravedad, las galaxias no se formarían igual. Si modificaras la interacción nuclear, las estrellas no producirían los elementos necesarios para la vida. Todo parece estar en un equilibrio extremadamente preciso. Y eso conecta con algo aún más profundo: el hecho de que podamos existir, observar y entender todo esto. Depende de que esas condiciones sean exactamente como son. No sabemos por qué el universo tiene estas reglas. Solo sabemos que funcionan, y eso abre la puerta a ideas como el multiverso, la posibilidad de que existan otros universos con diferentes leyes físicas, donde las condiciones no permitan la formación de galaxias, estrellas o vida. En ese escenario, nuestro universo sería solo uno entre muchos. Uno donde, por casualidad o necesidad, las condiciones permitieron que todo esto ocurriera. Pero incluso si eso fuera cierto, no explica por qué este universo existe. Solo explica por qué estamos aquí para observarlo. Y mientras intentamos responder esas preguntas, seguimos descubriendo cosas que complican aún más el panorama, como estructuras gigantescas que conectan galaxias en forma de red cósmica, filamentos de materia que se extienden a escalas inimaginables, vacíos enormes donde casi no hay nada, todo formando un patrón que recuerda a sistemas complejos. Como redes neuronales, el universo no es uniforme. Tiene estructura, organización, patrones, y eso nos lleva a una última idea inquietante. Tal vez el universo no es solo un lugar donde ocurren cosas, sino un sistema que evoluciona, se organiza y cambia constantemente, no necesariamente consciente, pero sí dinámico, estructurado, conectado, y dentro de ese sistema, nosotros somos una parte extremadamente pequeña. Vivimos en un planeta, orbitando una estrella, en un brazo de una galaxia que se está deformando, moviendo y cambiando constantemente, una galaxia que está siendo empujada por otra, que está absorbiendo sistemas más pequeños, que está perdiendo energía con el tiempo, que eventualmente colisionará con otra y que, en última instancia, desaparecerá como estructura reconocible. Todo esto está ocurriendo ahora mismo, no en el pasado. Ahora, mientras miras el cielo nocturno, lo que ves parece tranquilo, ordenado, eterno, pero en realidad es un sistema en movimiento constante, un sistema donde fuerzas invisibles
están moldeando todo, donde estructuras gigantes nacen y desaparecen, donde incluso nuestra galaxia no es tan estable como parece. Y la verdadera pregunta ya no es qué está pasando, sino cuánto de lo que creemos entender está realmente incompleto. Y si seguimos ampliando la escala, la perspectiva cambia aún más, porque lo que ocurre dentro de la Vía Láctea es solo una pequeña parte de un escenario mucho más grande. Nuestra galaxia no está aislada, forma parte de un conjunto llamado grupo local, donde interactúa con otras galaxias cercanas, siendo Andrómeda la más importante. Ambas están destinadas a encontrarse, pero no son las únicas influencias. Existen decenas de galaxias más pequeñas, orbitando y siendo absorbidas lentamente, aportando masa, estrellas y energía al sistema. El grupo local, a su vez, no está detenido. Se desplaza dentro de una estructura mayor conocida como el supercúmulo de Laniakea. Este no es un objeto compacto, sino una región gigantesca, donde miles de galaxias comparten un mismo flujo gravitacional. Dentro de este sistema, las galaxias no se mueven al azar, siguen corrientes, como si estuvieran siendo arrastradas por una especie de río cósmico invisible, y es ahí donde aparece nuevamente la idea del movimiento dirigido. Nuestra galaxia no solo rota, no solo orbita, no solo colisiona, también se desplaza a través de estas corrientes, guiada por distribuciones de masa que muchas veces no podemos ver directamente. La materia oscura vuelve a aparecer como protagonista, actuando como el esqueleto del universo, definiendo dónde se forman las estructuras y cómo se mueven. Si pudiéramos ver esa estructura completa, no veríamos puntos aislados, sino una red, filamentos gigantes conectando cúmulos de galaxias con vacíos enormes entre ellos. Esta red cósmica no es aleatoria, sigue patrones matemáticos, distribuciones que optimizan la gravedad y la energía. Lo más sorprendente es que estos patrones se repiten en otras escalas, recordando a sistemas complejos como redes neuronales o estructuras biológicas. Esto no significa que el universo sea un organismo, pero sí que se comporta como un sistema altamente organizado, uno que evoluciona, que se adapta a las condiciones físicas, que cambia con el tiempo. Cada interacción, cada colisión, cada deformación es parte de ese proceso, y dentro de ese proceso, el tiempo juega un papel clave. Lo que vemos hoy es solo un instante. Las galaxias que observamos no están en el mismo estado en el que las vemos. Su luz ha viajado millones o miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Eso significa que mirar el universo es mirar el pasado. Cuando observamos galaxias lejanas, estamos viendo cómo eran hace miles de millones de años. Algunas pueden incluso haber cambiado por completo o dejado de existir como las vemos hoy. Esto añade otra capa de complejidad. No solo el universo es dinámico, sino que nuestra percepción de él está retrasada en el tiempo. Esto genera una paradoja interesante. Nunca vemos el universo tal como es ahora. Siempre lo vemos como fue. Incluso cuando miramos estrellas cercanas, las vemos como eran hace años. Y cuando miramos estructuras gigantes, las vemos como eran cuando la vida en la Tierra ni siquiera existía. Y aún así, con esa información incompleta, hemos logrado reconstruir gran parte de su historia. Sabemos que el universo comenzó en un estado extremadamente caliente y denso, que se expandió, que formó las primeras partículas, luego átomos, luego estrellas, luego galaxias, todos siguiendo leyes físicas simples, pero con resultados increíblemente complejos. Sin embargo, aún hay piezas que no encajan. La expansión del universo no es constante. Se está acelerando. Algo está empujando todo hacia afuera. A eso lo llamamos energía oscura, pero en realidad no sabemos qué es. Representa la mayor parte del contenido
del universo. Y aún así, es completamente desconocida. Esto nos lleva a un punto crítico. La mayor parte del universo está compuesta por cosas que no entendemos. Materia oscura y energía oscura dominan el cosmos, mientras que todo lo visible es solo una pequeña fracción. Esto cambia completamente nuestra percepción de la realidad. Lo que consideramos todo, en realidad es casi nada. Si unimos todo esto, la deformación de la galaxia, las colisiones, las corrientes de materia, la red cósmica, la expansión acelerada, aparece una imagen mucho más compleja. El universo no es un lugar tranquilo ni estático. Es un sistema en constante cambio, donde fuerzas invisibles moldean estructuras a escalas gigantescas. Y dentro de ese sistema, nuestra existencia es extremadamente frágil. Dependemos de un equilibrio preciso, la estabilidad de nuestra estrella, la posición de nuestro planeta, la composición química, la distancia correcta. Cualquier cambio significativo podría alterar completamente las condiciones que permiten la vida. Y sin embargo, todo esto existe. Lo que vemos es el resultado de miles de millones de años de evolución cósmica. Cada estrella, cada planeta, cada elemento químico tiene una historia que se remonta a explosiones estelares antiguas. Somos literalmente producto del universo, pero esa misma historia nos dice algo más. Nada es permanente. Las estrellas mueren, las galaxias cambian, las estructuras se transforman. Incluso el universo en su conjunto tiene un destino. Dependiendo de las condiciones, podría expandirse para siempre, enfriándose lentamente. O podría cambiar su comportamiento en el futuro, y aquí es donde la incertidumbre vuelve a aparecer. Algunos modelos sugieren que la energía oscura podría no ser constante. Podría variar con el tiempo. Si eso ocurre, el destino del universo podría ser muy distinto de lo que creemos. Podría seguir expandiéndose hasta un estado de frío absoluto, donde la energía se dispersa completamente. O podría cambiar, ralentizarse e incluso invertirse. En ese caso, todo comenzaría a colapsar nuevamente. Las galaxias se acercarían, las temperaturas aumentarían, y eventualmente todo podría terminar en un estado similar al inicio, pero incluso sin llegar a ese extremo, hay algo claro. Las estructuras que vemos hoy no durarán para siempre. En escalas de tiempo suficientemente largas, todo cambiará. Las estrellas se apagarán, los sistemas se dispersarán, y el universo será un lugar muy distinto. Y aún así, en este momento, en esta pequeña ventana de tiempo, podemos observarlo, podemos entender parte de su funcionamiento, podemos hacer preguntas, y eso en sí mismo es algo extraordinario porque significa que, dentro de este sistema inmenso y complejo, surgió algo capaz de reflexionar sobre él, y eso nos devuelve al inicio. No estamos quietos, nunca lo hemos estado. La Tierra gira, orbita, se mueve con el sistema solar, viaja con la galaxia. Es arrastrada por estructuras mayores, influenciada por fuerzas invisibles, todo al mismo tiempo, sin que lo sintamos, y mientras todo eso ocurre, seguimos mirando al cielo, intentando entender qué está pasando realmente, porque quizás la mayor pregunta no es hacia dónde nos movemos, sino qué tan lejos estamos de comprenderlo por completo. Y mientras más profundizamos en esta idea, más evidente se vuelve que nuestra intuición falla cuando intentamos comprender escalas tan grandes. Estamos acostumbrados a pensar en términos humanos, distancias cortas, tiempos manejables, movimientos visibles, pero el universo opera en dimensiones completamente distintas, donde incluso conceptos como velocidad o distancia pierden el significado que les damos normalmente, porque moverse a millones de kilómetros por hora suena extremo, pero en el contexto del universo es apenas una pequeña fracción de lo que ocurre a mayor escala.
Galaxias enteras se desplazan, cúmulos completos interactúan y estructuras gigantescas se reorganizan lentamente. Todo esto sucede sin un punto de referencia absoluto, lo que hace que el movimiento sea relativo, dependiente del observador, y eso introduce una idea clave. No existe un centro del universo. No hay un lugar fijo desde el cual todo se mida. Cada punto puede considerarse el centro desde su propia perspectiva. Esto significa que nuestro movimiento, aunque real, no apunta hacia un destino final en un sentido absoluto, sino hacia regiones de mayor densidad o influencia gravitacional. Sin embargo, eso no elimina la sensación de dirección, porque aunque no exista un centro universal, sí existen estructuras que dominan el comportamiento local, supercúmulos, vacíos, filamentos, regiones que actúan como puntos de atracción o zonas de menor resistencia. Es dentro de estas estructuras donde se define el movimiento de las galaxias, y aquí aparece una de las ideas más contraintuitivas. El vacío no es realmente nada. Incluso las regiones más vacías del universo tienen energía, tienen fluctuaciones cuánticas, tienen efectos medibles, pero en términos gravitacionales son zonas de menor densidad, y eso es suficiente para influir en el movimiento de todo lo que las rodea. Cuando una galaxia se encuentra cerca de un vacío gigante, no es empujada directamente. Simplemente hay menos masa tirando de ella en esa dirección, por lo que otras regiones con más masa dominan el movimiento. Este equilibrio desigual crea corrientes cósmicas, flujos de materia, que se desplazan, como si el universo tuviera pendientes invisibles, y estas corrientes no son caóticas. Siguen trayectorias definidas por la distribución de masa. Si pudiéramos verlas en tiempo real, observaríamos galaxias moviéndose como hojas en un río, siguiendo caminos trazados por la gravedad. Algunos caminos llevan a cúmulos densos, otros a regiones más estables. Pero todos están definidos por la misma red subyacente. Esa red es lo que realmente estructura el universo. No son las galaxias en sí, sino las conexiones entre ellas. Los filamentos que transportan materia, energía e incluso información gravitacional. En esos filamentos, la materia se concentra, las galaxias se forman, y las interacciones son más frecuentes. Entre esos filamentos existen vacíos enormes, regiones donde casi no hay materia. Estos vacíos no son pequeños. Pueden abarcar cientos de millones de años luz. Dentro de ellos, una galaxia estaría prácticamente aislada, con muy pocas interacciones externas. En cambio, en los filamentos, todo está conectado y esta distribución no es aleatoria. Surge de las condiciones iniciales del universo. Pequeñas fluctuaciones en densidad, amplificadas por la gravedad a lo largo de miles de millones de años. Esas pequeñas diferencias iniciales dieron lugar a toda la estructura que vemos hoy. Esto significa que el universo actual es, en gran parte, el resultado de eventos extremadamente pequeños que ocurrieron en sus primeros momentos, irregularidades casi imperceptibles, que crecieron con el tiempo hasta formar galaxias, cúmulos y supercúmulos. Y eso vuelve a conectar con una idea que aparece una y otra vez. La importancia de las condiciones iniciales. Pequeños cambios en esas condiciones podrían haber generado un universo completamente distinto, uno sin galaxias, sin estrellas, sin estructuras complejas. Pero el universo que tenemos sí las tiene, y eso nos permite observarlo, analizarlo y cuestionarlo. Sin embargo, a medida que avanzamos en ese análisis, también descubrimos límites. Hay cosas que, al menos por ahora, no podemos observar directamente. La materia oscura es una de ellas, la energía oscura otra. Incluso, la estructura completa del universo observable tiene un límite definido por la velocidad de la luz. Esto significa que hay regiones del universo que nunca podremos ver, no porque no existan, sino porque su luz
nunca llegará hasta nosotros. El universo observable es solo una parte del total. Más allá de ese límite, podría haber más galaxias, más estructuras, más complejidad, y eso plantea otra pregunta. Si solo vemos una parte del universo, ¿qué tan representativa es esa parte? Las leyes y estructuras que observamos aquí se repiten en todas partes. ¿O existen regiones con características distintas? Hasta ahora, la evidencia sugiere que las leyes físicas son consistentes. Pero eso no significa que lo entendamos completamente. Simplemente significa que lo que podemos medir sigue patrones similares y aún dentro de esos patrones hay anomalías, pequeñas desviaciones que podrían indicar errores en nuestras mediciones, o podrían ser señales de algo más profundo, algo que aún no comprendemos. El progreso científico muchas veces ocurre así, no cuando todo encaja, sino cuando algo no lo hace. Esas discrepancias son las que impulsan nuevas teorías, nuevas observaciones, nuevas formas de entender el universo, y en ese proceso, nuestras certezas cambian. Lo que hoy consideramos una explicación sólida, mañana puede ser reemplazado por algo más completo. Así ha ocurrido con el modelo geocéntrico, con la idea de un universo estático, con la expansión misma. Cada avance nos acerca más, pero también revela nuevas preguntas, y tal vez ese es el punto más importante de todo esto. El universo no es solo algo que observamos, es algo que constantemente desafía nuestra comprensión, porque cada vez que creemos haber llegado a una respuesta, aparece una nueva pregunta. Y mientras seguimos explorando, midiendo, analizando, la realidad continúa expandiéndose, cambiando, evolucionando, sin detenerse, sin esperar a que la entendamos. Y nosotros, dentro de ese sistema, seguimos moviéndonos con él, no solo físicamente, sino también en términos de conocimiento, avanzando lentamente, corrigiendo errores, ajustando modelos, intentando, una y otra vez, construir una imagen más completa, aunque sepamos que probablemente nunca será definitiva, porque el universo no es algo que se pueda resumir completamente, es un proceso, un sistema en evolución, un conjunto de reglas simples, generando complejidad infinita, y dentro de esa complejidad seguimos buscando respuestas. Y en ese intento constante por comprender, aparece otra capa aún más compleja. Porque no solo estamos limitados por lo que podemos observar, sino también por la forma en que interpretamos lo que vemos, nuestros modelos, nuestras ecuaciones, incluso nuestras intuiciones. Son herramientas construidas a partir de una experiencia muy limitada, una experiencia que ocurre en un planeta bajo condiciones específicas, en una región muy pequeña del universo. Eso significa que muchas veces tratamos de explicar fenómenos enormes con marcos conceptuales diseñados para escalas mucho más pequeñas. Y aunque esas herramientas han sido increíblemente útiles, también tienen límites. Hay comportamientos del universo que simplemente no encajan del todo con lo que esperamos. Por ejemplo, la gravedad, una de las fuerzas más familiares, sigue siendo en muchos aspectos un misterio. Sabemos cómo se comporta, podemos predecir sus efectos, pero no entendemos completamente su naturaleza a nivel más profundo. No sabemos cómo integrarla completamente con las otras fuerzas fundamentales en una sola teoría coherente. Esto crea un vacío en nuestra comprensión, un espacio donde las teorías actuales funcionan parcialmente, pero no de manera completa. Y es en ese espacio donde surgen nuevas ideas, teorías que intentan explicar lo que aún no entendemos, como la gravedad cuántica, las dimensiones adicionales, o la naturaleza real del espacio-tiempo. El espacio-tiempo, de hecho, es otro concepto que cambia completamente la forma en que vemos el universo. No es un escenario fijo donde ocurren los eventos, sino una estructura dinámica que puede deformarse, curvarse y cambiar en presencia de masa y energía.
Esto significa que el movimiento no es solo desplazamiento en un espacio vacío, sino interacción con la propia geometría del universo. Cuando una galaxia se mueve, no solo se desplaza, también está siguiendo las curvas del espacio, tiempo, trayectorias que dependen de la distribución de masa a su alrededor. Esto hace que el movimiento sea más complejo de lo que parece. No es una línea recta, sino un camino definido por la estructura misma del universo, y si llevamos esta idea aún más lejos, aparece algo aún más extraño. El espacio, tiempo no solo se deforma, también puede expandirse, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Las distancias entre galaxias aumentan no porque se estén moviendo a través del espacio, sino porque el propio espacio entre ellas se está estirando. Esto tiene implicaciones enormes, porque significa que, a grandes escalas, el universo no funciona como un sistema tradicional, donde todo se mueve dentro de un contenedor fijo. El contenedor en sí está cambiando, está creciendo, está evolucionando, y ese crecimiento no es uniforme en términos de percepción. Aunque a gran escala parece homogéneo, localmente existen variaciones, regiones donde la gravedad domina y mantiene estructuras unidas, y otras donde la expansión se impone y separa las galaxias. Esto crea una especie de equilibrio dinámico, fuerzas que tiran hacia adentro, fuerzas que empujan hacia afuera. Y en medio de ese equilibrio, estructuras como las galaxias logran mantenerse estables durante miles de millones de años. Pero esa estabilidad es relativa, porque incluso dentro de una galaxia aparentemente estable, ocurren procesos constantes: formación de estrellas, explosiones de supernovas, migraciones estelares, interacciones gravitacionales. Todo contribuye a un sistema en permanente cambio, y en ese sistema, el tiempo vuelve a ser un factor determinante. Lo que hoy vemos como una estructura definida en escalas de tiempo suficientemente grandes será completamente diferente. Las estrellas cambiarán de posición, las órbitas se alterarán, nuevas estructuras aparecerán y otras desaparecerán. Esto nos obliga a pensar el universo no como una imagen estática, sino como una secuencia, un proceso continuo donde cada instante es solo una etapa dentro de una evolución mucho mayor, y dentro de esa evolución hay momentos clave, eventos que cambian drásticamente la estructura de un sistema: colisiones de galaxias, formación de agujeros negros, explosiones masivas. Estos eventos actúan como puntos de inflexión, redefiniendo el estado de las estructuras involucradas. Pero incluso esos eventos, que parecen extremos desde nuestra perspectiva, son parte natural del funcionamiento del universo. No son anomalías, son procesos esperados dentro de un sistema regido por leyes físicas consistentes. Esto nos lleva a reconsiderar la idea de normalidad en el universo. Lo que para nosotros es extraordinario, para el cosmos es cotidiano. Lo que consideramos eventos raros en escalas suficientemente grandes ocurre constantemente, y eso incluye también el origen de estructuras complejas. Desde galaxias hasta sistemas planetarios, todo surge de interacciones simples que con el tiempo generan resultados complejos. La gravedad agrupa materia, la energía la transforma, y el tiempo permite que esos procesos se desarrollen. Dentro de este marco, nuestra propia existencia adquiere un significado distinto. No somos un elemento separado del universo, sino una consecuencia de sus procesos. Los átomos que nos componen fueron creados en estrellas, dispersados en explosiones, reagrupados en nuevos sistemas. Somos, en cierto sentido, una continuación del universo mismo, una forma en que el universo se organiza temporalmente, pero esa organización no es permanente. Al igual que las estrellas y las galaxias, también estamos sujetos al cambio.
Formamos parte de un flujo constante, donde todo se transforma y sin embargo, dentro de ese flujo, somos capaces de observar, de analizar, de cuestionar. Podemos mirar hacia afuera e intentar entender el sistema del que formamos parte. Eso crea una relación interesante. El universo no solo existe, también es observado desde dentro. Y esa observación influye en cómo lo entendemos, cómo lo modelamos, cómo lo explicamos, pero incluso con toda esta capacidad de análisis, hay límites. Hay preguntas que aún no tienen respuesta. La naturaleza de la materia oscura, el origen exacto de la energía oscura, la estructura completa del universo, el destino final. Cada una de estas preguntas abre nuevas líneas de investigación, nuevas teorías, nuevas formas de explorar, y en ese proceso, lo que parecía seguro se vuelve cuestionable. Lo que parecía completo se revela incompleto. Lo que parecía simple se vuelve complejo. Esto no significa que no entendamos nada. Significa que el conocimiento es un proceso en desarrollo, una construcción progresiva que se ajusta con cada nuevo descubrimiento, y en ese proceso, lo más importante no es tener todas las respuestas, sino seguir haciendo preguntas, porque cada pregunta nos acerca un poco más a comprender cómo funciona realmente el universo, aunque sepamos que esa comprensión siempre será parcial. Y mientras tanto, seguimos aquí, en un pequeño planeta, dentro de una galaxia que se mueve, se deforma y evoluciona dentro de un universo que se expande, cambia y nos supera en escala, intentando, una vez más, entenderlo.